las cámaras profesionales, los diferentes angulares que utilizaban estas cámaras, y vino esta empresa a quebrar. ¿Por qué? Porque no se quiso renovar Kodak, no le quiso entrar de lleno a meter sus cámaras digitales, ni en tanto para fotografías, ni tanto para videos, y vemos con cierta tristeza que Kodak pues desaparece del mapa. Y lo más preocupante de esta situación es que cuánta gente estaba contratando Kodak y cuánta gente se tuvo que ir a la calle porque cerró sus puertas esta empresa. Entonces, uno de los principales filosofías que debemos de tener en las empresas es renovarse o morir. Conocíamos en aquella época, y creo que a ustedes, a muchos de ustedes que ahorita están en la época de que vamos a andar en todos los antros, estos son uno de los negocios que deben de ser más dinámicos. Me acuerdo en alguna ocasión que veíamos algunas discotecas, en aquella época se les llamaba, de mucho prestigio, y con unos aparatos impresionantes que ni en Estados Unidos existían, y daban un show de juego de luces, láser a determinada hora, la inundaban de neblina. Ese show, mucha gente iba por ver ese show. Este tipo de negocios, de bares y de discotecas, no duraban más de 3 o 4 años, y hasta la fecha creo que sigue ese tipo de dinámica dentro de este tipo de lugares de esparcimiento. Duran 3 o 4 años una discoteca y ya se abrió la nueva con otros detallitos, y se desbordan toda la juventud en esos nuevos negocios, y el otro ya lo abandonan totalmente. Entonces, para mantener un negocio actualmente es importantísimo entonces la filosofía de renovarse o morir. Segunda, tomando el tema de los presupuestos, vamos a comentar de los presupuestos como un área de oportunidad. En aquella época, fíjense, para hacer el trabajo de los presupuestos, como no existían computadoras y no existían todavía muchas máquinas electrónicas, me acuerdo que una de las primeras que salieron para hacer los cálculos de negocios era la Hewlett Packard, una pequeña calculadora que hacía cálculos de depreciaciones, todo lo que necesitábamos para los negocios, pero que era dificilísima para estarla dominando. Te tenías que aventar el manualito así como de 150 hojas para dominar ese tipo de máquinas, y la verdad daba flojera estarla utilizando. Entonces, el presupuesto te lo aventabas, o lo hacían muchas gentes, yo lo veía, no crean, sí hice algunos al final, en las famosas hojas tabulares, y tenías que ir multiplicando mes por mes. Recuerden, a manera de darles un tip de cómo se llevan a cabo los presupuestos, en algunos negocios transnacionales llevábamos 3 criterios diferentes. Primero, un criterio es un gasto con relación al ejercicio anterior se puede incrementar en un porcentaje, que era el porcentaje de inflación. Si el gasto es en dólares, pudiera tener un incremento de acuerdo con un contrato que yo haya cerrado con la empresa, más un estimativo del tipo de cambio del dólar que vamos a manejar durante el ejercicio. En aquella época era muy cambiante tanto la inflación como los tipos de cambio, entonces tenías que hacer algún cálculo, a lo mejor en el primer trimestre o en el primer cuatrimestre, de un tipo de cambio, y en el resto del año de otro tipo de cambio. Las inflaciones eran extraordinarias, los incrementos a los salarios en muchos años estaban pero desbocados, entonces era un relajo estar haciendo los presupuestos. Y también lo que desconocíamos muchos contadores que no nos dedicábamos al aspecto del presupuesto, que también es muy interesante, es que hay diferentes técnicas para llevar a cabo el presupuesto. Una de ellas, y que creo que es la base para hacer los presupuestos, es un librito por ahí que se llama Presupuesto Base Cero. ¿Que en qué consistía el presupuesto base cero? Bien, el presupuesto base cero es, por ejemplo, voy a hacer mi presupuesto de papelería dentro de lo que es la oficina.
y dentro de la oficina era determinar cuántos lápices ibas a utilizar en forma diaria para proyectarlos en forma mensual, cuándo utilizabas en aquella época más de ese material, porque a lo mejor cuando hacías dictámenes utilizabas más y cuando no tenías dictámenes utilizabas menos. En aquella época se utilizaba lo que era el corrector, no sé si todavía ustedes lo conozcan, un corrector líquido, liquid paper, para corregir que tuvieras un error en un escrito. Pues le ponías el liquid paper y le pasabas la máquina de nueva cuenta y ya corregías tu error. Porque imagínate estar haciendo el presupuesto de enero a diciembre y te decían, oye, corrígeme el de enero, cámbiale el porcentaje. Sí, tenías que corregir todo el presupuesto. En el aspecto de sueldos y salarios, creo que no hay ningún problema para hacer el presupuesto. Todos estamos conscientes de cómo lo debemos de hacer. Si ya tenemos cada una de las posiciones determinadas que van a estar en cada una de las áreas, pues lo único que hacemos es la posición, el número de posiciones tienen un sueldo asignado y de acuerdo con los días del año o de acuerdo con la política que exista dentro de la empresa, se puede pagar dividiendo los 360 días entre los 12 o los 365 días entre los 12 meses del año para obtener un número de días parejo durante todos los meses, 30.42, que es el clásico 30.42, y 15.20 y tantos para pagar por quincena. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que existían muchísimos problemas con los empleados, porque en ciertas regiones no les toques 1 peso, 2 pesos, o en serio, hasta 3 pesos, porque la gente no se iba hasta que no le pagaras la diferencia que le habías pagado de menos o le habías liquidado de menos en su nómina. Entonces, para evitar el problema, porque toda la gente dentro de la nómina existen muchísimos problemas y no los entienden. ¿Qué tienes que hacer para pagar una nómina? Para pagar una nómina de 15 días, no vas a pagar las incidencias de los 15 días, no vas a saber hasta el día número 15 si esta persona faltó, llegó tarde, hay que descontarle esos días, hay que descontarle un retardo. Entonces, comúnmente y regularmente dentro de las empresas, tú cortas las incidencias de tu nómina antes, probablemente, por hablar de algún día, lo cortas el día 10. Y los demás 5, como en la baraja, pago por ver, lo pagas completo, pero no sabes si van a faltar, no sabes si no van a ir, no sabes si van a llegar tarde, les vas a descontar retardo, etcétera, etcétera. Entonces, esas incidencias de los últimos 5 días las vas a ajustar para la siguiente nómina, ¿ok? Esa es la problemática que se presenta para el pago de nóminas. Si no determinamos bien una política de cómo pagar la nómina, se nos vuelve una escaramuza charra ahí el pago y una serie de reclamaciones que no vas a pagar todo el día, en tener una fila de gente reclamándote y haciéndole valecitos para pagarles el diferencial. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo hacemos el presupuesto de nóminas? Pues ya tienes tu número de personas por posición, tienes asignado un salario por la posición, lo multiplicas en este caso, si es enero, por los 31 días o por los 30.42 de acuerdo con la política de la empresa, ya tienes el sueldo mensual que le vas a pagar a esa área. Después tienes que calcular todo lo que son las prestaciones adicionales a la nómina. Tienes que calcular la prima vacacional, las vacaciones, el aguinaldo, y posteriormente calculas lo que es el seguro social, que ya tenemos hojas de Excel que nos hacen todos estos cálculos, ¿estamos de acuerdo? Y con eso ya proyectas tu nómina. En algunos casos, y aquí lo que es interesante, como contadores no tenemos que encerrarnos a decir el presupuesto de nóminas es cuadrado y debe de ser así durante todo el ejercicio, durante todos los meses del año. ¿Por qué? Porque pudiera haber algunas incidencias en donde estamos trabajando con empresas que tienen variaciones en su operación. La empresa juguetera, ¿cuándo empieza a hacer sus juguetes?
creo que empieza sobre marzo, abril, y trabaja muy duro de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre para empezar a sacar los juguetes en octubre, noviembre. O sea, no vas a tener nóminas probablemente noviembre, diciembre, enero, febrero. Eso es el chiste de estar analizando no solamente cuantitativamente la operación de un negocio, sino cualitativamente también de esa misma manera. Y nos damos cuenta, digo yo porque me desarrollé un poquito más en el aspecto hotelero, de que tendrías que verificar si dentro de un ejercicio se va a llevar un evento muy importante dentro de tu área, alguna convención a nivel mundial, que va a haber algún encuentro de los países del G20 o del G19 o del G8 o de X, Y y Z dentro de la localidad, y esto pudiera incidir en que se incrementaran tus ingresos si eres un restaurante, si eres una transportadora, si eres un hotel, o que le prestes servicios directos, o que tengas contactos directamente con los organizadores de estos eventos, y hay que tomarlos en consideración. ¿Ok? Entonces, la elaboración de los presupuestos no nada más es ver el aspecto cuantitativo, cuánto es en dinero, es ver el cualitativo. En determinado momento, en algunas empresas se acostumbra bajar el personal. Fíjense que estaba viendo por ahí algunas islas del Caribe que manejan, por ejemplo, tres propiedades que llámese hoteles, y cuando es temporada baja, de plano cierran dos y dejan abierto solamente uno para aquellos que estén fuera de temporada y que lleguen a hospedarse, porque les sale más barato tener cerrados los hoteles en varios meses que estar manteniendo a la gente, porque la operación no te va a dejar el dinero para poder hacerle frente a todos esos gastos de luz, combustible, gas, los sueldos y salarios, que ustedes saben que los sueldos y salarios son uno de los gastos más importantes dentro de las empresas. Entonces, pues ahí tenemos otro punto más, que son los presupuestos. Actualmente los presupuestos existen unos programas excelentes en Excel para llevarlos a cabo, y cuáles son las oportunidades que tenemos que descubrir actualmente con la posibilidad de que nos eliminen el dictamen fiscal de plano, el SAT. Y esto es muy lógico, estimados colegas, se los comento. ¿Por qué van a quitar el dictamen? Puesto que ya no va a ser necesario para el SAT que nosotros como contadores hagamos las revisiones, porque ellos van a tener la información diaria de la operación de todos los negocios, de todos los contribuyentes. Y vamos a estar, y nos van a mantener en una constante revisión de gabinete, porque ¿qué es lo que van a hacer con esta información dentro del SAT? Pues van a darle instrucciones a un programita para que les vaya dando lucecitas rojas, y que hagan precisamente lo que les comentaba con el análisis de los estados financieros. Me vas a verificar el gasto, este tipo de gasto con relación al ingreso, para ver si no se está botando o para ver si se mantiene. Ellos llevan gráficas, y cuando ven que por ejemplo, el costo y el ingreso debe de ir bien parejo siempre, nada más con ver la figura, ustedes ya se van a dar cuenta de que algo me están haciendo dentro del costo en una empresa. Si sube el ingreso, en la misma proporción sube el costo. Entonces el ingreso va subiendo el costo. Así, va bajando y baja en la misma proporción el costo. Cuando no se respeta este margen entre costo e ingresos, inmediatamente el SAT les va a mandar una atenta invitación y les va a decir: estimado contribuyente, de acuerdo con los números que llevamos aquí en el SAT, nos hemos dado cuenta que tu operación presenta situaciones anómalas, que ya tenemos la palabrita por ahí que utiliza el SAT, y por lo tanto te estamos solicitando que corrijas tu situación, pero que adicionalmente nos mandes en un escrito cuáles son las causas por las cuales, o de plano mándame todos los comprobantes de tu operación. Así es, son las citas para entrevistas por comportamiento atípico,
te muestran esas gráficas y relaciones con clientes y proveedores. Atípica, exacto. Nada más quería ver si estaban atentos, compañeros. Nada más reaccionaron 2 de 41. Vamos a determinar qué porcentaje es. Ni el 1%, 0.5. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay que tomar en consideración esto. Ahora, digo, es que luego se apasiona uno con los temas y se va uno saliendo de... A ver, la contabilidad, porque esto me lo preguntaban en un curso, la contabilidad que vamos a proporcionarle al SAT en forma digital y mensual, ¿es contabilidad fiscal o es contabilidad financiera? A ver, la pregunta del millón. Para todos aquellos que contesten correctamente, la próxima plática que dé va a ser gratis. No se crean, no se crean, todas son gratis. Contabilidad fiscal, Rodolfo Flores, Oquis, pues financiera y le dan efectos fiscales, fiscal, financiera. Me gusta, tenemos los mismos criterios que los magistrados y los jueces, así es que no se preocupen. Contabilidad financiera, Ramón, fiscal. Ok, bien, si ustedes se fijan y han visto el anexo número 24 para de la resolución miscelánea, para la presentación de la información de la balanza de comprobación y del catálogo de cuentas, ¿en qué se basa esta información? ¿Cuál es el estándar que también ya está basando el SAT para llevar a cabo su formatito de balanza de comprobación? En las NIF, en las normas internacionales de información financiera. ¿Ok? Entonces, para que una contabilidad sea fiscal, debemos de tener todos los registros de acuerdo con las normas de información financiera. Esto implica que si estamos en un entorno inflacionario, acuérdense que de acuerdo con la norma de información financiera, el B10, que si la inflación de los últimos 3 años supera el 8, el 12%, si estamos dentro de un entorno financiero, entonces sí debes de expresar tus estados financieros. Debes de llevar a cabo el registro de tus pasivos laborales. Muchas empresas no lo hacen. ¿Ok? La NIF A, B, C, D, E. Ramón es especialista ahí en NIFs, él nos puede decir, nos puede ampliar aquí el concepto. Debemos de registrar entonces los pasivos laborales, registrar mensualmente la depreciación. Muchas empresas que me he fijado lo dejan de hacer. Los pasivos laborales, no nada más el pasivo de las vacaciones, el pasivo del aguinaldo que debes de pagar en forma mensual. En el caso de que ya tengas trabajadores con un buen número de años trabajando dentro de tu empresa y que pudieran ser susceptibles en determinado momento de liquidación, tienes que registrar el pasivo laboral por concepto de antigüedad. ¿Ok? Entonces, si no tenemos registrados todos esos efectos, pues no es una contabilidad fiscal, estamos de acuerdo, ¿verdad? La aplicación de la amortización de los seguros, ¿qué es lo correcto hacer? Entonces, n número de cosas que tenemos que llevar a cabo dentro de la contabilidad para decir que sí estamos haciendo el registro de una contabilidad fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para no irnos en la finta. Entonces, se van a abrir más oportunidades dentro de lo que es la contabilidad electrónica y se van a cerrar otras. Lo que es drástico y lo que es penoso para mucha gente es ver que con el incremento de las tecnologías dentro de lo que es la contabilidad, los departamentos de contabilidad dentro de las empresas se han venido reduciendo, cada día son menos. Vemos unas empresas importantísimas, con unas impresionantes ventas, operaciones, que ya se manejan con 4 o 5 contadores, unos auxiliares, casi nada más para llevar documentación y control. Que, por ejemplo, ¿cómo vas a tomar un inventario? Y esto se los platico porque es una experiencia muy interesante. ¿Cómo vas a tomar el inventario de una empresa que vende un material que es muy rico aquí
en el área de Quintana Roo y que se exporta principalmente a Europa y se exporta a Estados Unidos para hacer las carreteras. Es una piedra como la arena que la utilizan para las carreteras en Estados Unidos y en Europa. Y tú llegas a las instalaciones donde están haciendo la factoría donde están haciendo todo este proceso para producir este material, y ves unas pirámides del tamaño o un poquito más grandes que las pirámides de Chichén Itzá, digo, no tan grandes como las de Teotihuacán, pero llegas ahí y dices, en la torre, ¿cómo voy a tomar un inventario de esta empresa? Y le preguntas al contralor, oye, ¿cómo andan tus diferencias en mi inventario? Y te dice, tenemos 50,000 toneladas de diferencia. Y te quedas así y dices, oye, pues está mal en mi primera impresión, pero como contadores también no debemos de caer en esa primera impresión y hacer un juicio por la primera impresión. Hay que preguntar, bueno, en relación a qué va las deficiencias que debemos de tener o las discrepancias en el inventario, pues en relación al volumen de las ventas. Pues si vende 1,000,000 de toneladas al mes, pues se encuentra dentro del margen del 5%, las 50,000 toneladas. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que empezarlo a analizar y ver cuáles son las opciones en donde nosotros nos pudiéramos involucrar para aprovechar las áreas de oportunidad. Ahora, bien, les iba a decir, ¿cómo se toma el inventario de estas pirámides de material? Pues todo el mundo nos puede decir rápidamente, pues hay que sacar el volumen, ¿verdad? Hay que sacar el volumen. Pero te imaginas ahí estar midiendo con tu cinta abajo y la altura y la inclinación y etcétera, etcétera. Ándele, Miguel, cubicar. Perfectamente bien. Se tiene que cubicar. Entonces la cubicación en estos grandes proyectos ya no lo llevas como lo haces en un negocio de materiales. Ahí, fíjense, y qué interesante, colocan bolsas negras en determinadas áreas estratégicas del montón de tierra y pasan con un avión, y como son varios, son 6, 7 montones que tienen o hasta más, pasan con un avión y le toman fotografías, y con base en las fotografías del avión hacen sus cálculos y lo cubican. Entonces ese es el trabajo interesante para el cual nos debemos ir abriendo día con día, a manera de ir aprovechando las oportunidades que nos va dando pues los adelantos tecnológicos. Si bien nos está cerrando en este momento el SAT mucho trabajo, y uno de ellos es, ¿a dónde creen que vamos a llegar con la contabilidad electrónica? Pues vamos a llegar, y lo que da miedo que lo hagan de un momento a otro rápidamente, porque se quedarían muchos contadores sin trabajo. Yo ya me estoy dedicando a otra cosa, por eso se los digo. Hay que ponerse abusados. Es que que te ponga la bota en el pescuezo. Es que los planes que tenían hace muchos años, que en una tarjeta de crédito, en el chip de tu tarjeta de crédito, ya te pudieran bajar tus FDIs, y llegabas con una lectora a tu computadora, le metes tu chip de tu tarjeta de crédito, te lee todos los que sean gastos, y probablemente más adelante ya se estandarice el gasto, o sea, ya no tengas tú que darle el número de cuenta, sino que viendo el negocio, a qué se dedica, esa va a ser la clasificación que le va a dar en la contabilidad. Entonces tú llegas y metes el chip dentro de una lectora, te lo pasa automáticamente a tu programa de contabilidad, te lo deja registrado, y ya nada más, así como dice el SAT ahorita, que todavía no lo ha podido llevar a cabo, posteriormente se haga dentro de algunos años, apretándole un botoncito, pues ya te va a dar tus estados financieros y la información que le solicites. Entonces, desgraciadamente no tenemos que perder de vista que el avance en la tecnología va a eso, va a que, ¿qué es lo que quiere el SAT? El SAT, igual como comenta ahí Rodolfo Flores, bueno, pues ya no las tiene el zapato en el pescuezo, mientras no regreso de los gastos deducibles y no deducibles, no sería tan fácil hacer eso. Cada actividad tiene su detalle. Sí, pero fíjate que con el análisis que van a hacer ellos y toda la información que están solicitando de las empresas que
que venden facturas, las que no tienen la suficiente infraestructura para llevar a cabo sus operaciones, los que aparecen en la lista negra, etcétera, etcétera. Con eso van a poderte detectar posteriormente los gastos deducibles y no deducibles. En cuanto te empieza a pasar en un gasto, te van a decir, a ver, mándame todos tus FDIs de mantenimiento, porque esa ha sido una práctica que ha hecho desde hace muchos años el SAT. Cuando ven que viene, y desgraciadamente los contadores tenemos la culpa, porque cuando se pone de moda, oye, métele gastos de mantenimiento, porque el mantenimiento que vimos y que salió una tesis, y que para allá y que para acá, y todo el mundo se va sobre gastos de mantenimiento, y todos los contribuyentes se les eleva el gasto de mantenimiento. Y hubo algunos ejercicios en que el SAT, a ver, ven, explícame todos tus gastos de mantenimiento, compañero. El criterio de que si un gasto o es inversión, una erogación, o es inversión o es gasto. El eterno batallar con el SAT para ver cómo nos ponemos de acuerdo con ellos, para ver que ellos dicen que es inversión, que no lo debes de meter como gasto directo y lo debes de amortizar. Y bueno, ahí está la problemática. Entonces, ahí viene la situación, ahí viene el detalle de que se ve en un futuro no muy lejano, de que la contabilidad se facilite más y pues el campo de acción dentro de la contabilidad del contador te tiene que restringir a llevar una contabilidad dentro del ejercicio, dentro del mes, pero perfectamente bien llevada. No nos va a quedar otra, tenemos 5 días para registrarlos, lo dice el reglamento del Código Fiscal de la Federación, y como ya el CFDI me deja constancia de día, de fecha, día, hora, minuto, segundo en que lo estás haciendo el CFDI, hay que revisar los programas de contabilidad que están vendiendo estas compañías Compaq, Aspel, Microsif, etcétera, etcétera, para determinar que también y verificar que los registros van a quedar con este tipo de información. Cuando se haga el registro, me imagino, no he leído completo el manual donde establece los parámetros de cómo se debe llevar la contabilidad, de que también va a dar la misma información, la fecha, el día, el mes, la hora y el minuto y el segundo en que se está registrando las operaciones. Entonces esos 5 días van a ser un cheque al portador para la autoridad, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar trabajando ya en cómo vamos a organizar la información con nuestros clientes. ¿Y qué pasa con el código agrupador para partidas de sueldos y salarios que no están en el código agrupador emitido por el SAT? No aparece. Híjole, mi querido Fernando, recuerden que si no hay un concepto que nosotros estemos utilizando dentro de nuestra contabilidad y no aparezca dentro del código agrupador, pues vas a tener lo que meter en el que más se parezca. Y lo que les sigo recomendando, hay que tener nuestros papeles de trabajo bien amarrados para que cuando llegue la autoridad, aquí está, mira, aquí está bien integrado mi información. El problema fue con tu programa porque no existía dentro del código agrupador y aquí está. Y vamos a quitarnos de problemas. Entonces, finalmente les voy a pasar. Sí. Se van al código 16 otros si no hay uno que se acerque al concepto. Así es que queda registrado fecha y hora del registro de la póliza, porque los XML así los considera igual como los XML de los FDIs. Sí, exacto, es lo que esperamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con los clientes? Y se los paso para ustedes que tuvieron, que aguantaron hasta el final. Bien, lo que estamos haciendo es, estamos abriendo cuentas en Dropbox, o en la nube, o en Driver, o en en la de Hotmail, que es en la nube. Estamos haciendo carpetas para cada uno de los clientes para que ahí ellos, SkyDrive, exacto Edgar, SkyDrive, para que ahí nos envíen en forma diaria sus CFDIs de ingresos. Hay que dividir carpetas por CFDI de ingresos, por CFDI de egresos, y otra carpeta en donde te manden todos los estados de cuenta bancarios, te manden documentación de transferencias bancarias, para que tú de ahí vas jalando tu CFDI y hacer el registro. De acuerdo con el programa que ya tuvimos oportunidad de estar verificando, que es el de Compaq, cuando tú haces el registro contable de tu CFDI,
tienes la oportunidad de vincularlo, de jalar tu CFDI a tu póliza, te abre la información para que anotes los datos del importe, el concepto, hagas mención al cheque con el que está pagando si es transferencia, y ya queda automáticamente vinculado dentro de la contabilidad tanto tu póliza de registro, tu póliza de ingresos en su caso, con el CFDI de la factura. Entonces, esto es en forma general como ya están trabajando las compañías que están elaborando los programas de contabilidad. Y yo creo que esto ya lo está haciendo también Aspel, porque Aspel ya está vendiendo el programa, o la actualización, perdón, el complemento. Y pues, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Todo lo que llevamos ahorita dentro de contabilidad. En el caso de pasivos, compras a crédito, ¿qué pasa con el XML? ¿Se integra? Vas a tener que integrarlo, ¿ok? Así es. Todos los registros contables, acuérdate, chécate ahí código fiscal, y chécate lo que es el reglamento del código referente a la contabilidad, y te establece que deben de estar integrados. Bien, entonces, finalmente lo que vamos a tener actualmente en forma virtual es la contabilidad que llevábamos en papel con tu póliza y tu comprobante anexo. Va a ser lo mismo, pero en forma virtual, y así va a ser la manera en que se lo vamos a enviar al SAT mes con mes, y nos va a tener con la soga en el cuello, siempre y cuando no nos estemos preocupando por anticiparnos a hacer el trabajo, anticiparnos a hacer bien las cosas. Y una recomendación, la misma tarjeta de crédito corporativa, si ves que vas a tener ingresos o una base gravable muy fuerte durante el mes y que no tienes recurso en efectivo para pagar algunas compras, pues una tarjeta corporativa te pudiera solucionar el problema. En el momento que lo estás pagando con tarjeta, se considera liquidado para efectos de deducción. Hay que ver todo este tipo de situaciones, si todo se integra. Ahora hay que tener respaldo del respaldo por aquello de daños a las máquinas, virus, robots, etcétera. Sí, efectivamente, acuérdense que hay un sistema que se llama de espejo, o sistema RAID, en donde tienes 2 discos en tu servidor, ¿ok? Y que está trabajando un disco con tu operación del día, y que se te llega a tronar ese disco, el otro tiene exactamente la misma información, ¿ok? Automáticamente, exacto. Entonces retiras tu disco que se te amoló, metes un disco nuevo y empieza automáticamente le llaman que están sincronizados. Así lo uso, un RAID con 5 discos. Oh, eso sí está bueno, interesante. Exacto. Pero, a ver, Edgar, ¿quién me dijo? Ramón, un disco RAID con 5 discos. Ten cuidado. ¿Y qué tal si te roban? Porque así les pasó a algunos colegas. Afortunadamente yo he tenido suerte. ¿Qué tal si te roban y ya entran a tu despacho y te roban tu arreglo RAID con tus 5 discos? ¿Con qué te quedaste? Ándale. Pero la nube te debe de tener capacidad, o hazte una sincronización externa que pudieras tener en tu casa, en algún lado, para que también tengas la misma información en otro lado externo fuera de tu despacho. Excelente, excelente. Muy bien, Ramón, ¿no? Pues el Ramón se lo sabe todos. Otra máquina igual. Arad, Papelito habla. Pues sí, mi querido Arad, pero pues todo va cambiando. Recuerden que cuando entraron las computadoras y estábamos acostumbrados a lo electromecánico, pues nadie le tenía confianza en Dropbox. Tendrías que comprar, dependiendo de la cantidad de información que generas, hay que ver si te alcanza. Si no, tendrías que adquirir capacidad adicional. Dice, son un poco caros, pero vale la pena. Actualmente se utilizan los discos duros de base sólida, y aparte subir respaldos a la nube, exacto. Y una máquina híbrida trabaja en Debian y dentro de este maneje Windows, espacio adicional. Exacto. Pues así está, mis estimados colegas. Espero que esta plática nos haya servido. Había muchísimos temas aquí. Les quería platicar de los cambios en personas, en innovación, en mercados, gobierno,
Había muchos temas para platicar, pero bueno, los espero en el Partenón del Contador el próximo lunes a la 1 de la tarde para seguir trabajando sobre estos temas. Yo utilizo el Dropbox en 2 máquinas, una en el despacho y otra en la casa. Bien, lo que es sensacional es la sincronización, que ya te haga automáticamente la actualización de tus archivos, tanto de tu carpeta dentro de tu casa y tu oficina. Eso es sensacional. Creo que ahí nos está facilitando la vida la tecnología. Sí, yo el Dropbox desde la convención de Cancún. Excelente. Ay, Lolis, pues ya estamos hablando de varios años. ¿Veniste aquí a la de Cancún? Y no me saludaste, ¿eh? Ok, pues les agradezco, muy interesantes sus comentarios también. Estamos en contacto, seguimos con las pláticas. A todo el callejón cubano por acá. Ok, excelente. Saludos a todos, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.